y por lo que vas a hacer en nuestra vida. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre. Yo te pido, Padre precioso, que tú nos hables en esta tarde, que tú hables a nuestros corazones y más todavía, que nosotros tengamos oídos para oír lo que tú nos quieres hablar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, dice, mire, hablábamos la semana pasada y decíamos, ¿verdad? Contábamos lo que sucede en el último capítulo donde Saúl le dice a su escudero, mátame. Y vamos a ver, todavía aquí al principio de hay otro sospechoso que aparece en la muerte de Saúl. Y vamos a ver más adelante en el segundo capítulo, en el segundo libro de Samuel, vamos a entender lo que sucede aquí. Pero cuando veíamos la semana pasada, ¿se recuerda el escudero? Le dice Saúl a su escudero, ¿sabes qué? Mátame porque van a venir los enemigos y van a hacer de mí lo que les dé gana. Y dice la escritura que él se lanza y él, como él no quiere, Saúl se mata y el escudero se asesina, se suicida él también. Ok, vamos a ver lo que dice en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, se acuerda que David había preguntado, iré al pleito contra ellos. ¿Se acuerda? Ya estamos viendo otro David. Ya estamos viendo el David que ahora consulta con Dios, el David que le pregunta a Dios lo que hay que hacer. Y esto es lo más impresionante y lo que a mí más me emocionó, hermanos, porque eso se aplica para nosotros. ¿Cuánto tardó Dios en contestarle a David? Nada. Le preguntó David y el Señor le contestó. ¿Sabe qué? Eso me hace pensar a mí que cuando yo clamo a Dios, no importa yo qué haya hecho, Dios me oye y me contesta. Tal vez, hermano, no sea lo que yo quiera oír, porque eso que quede bien claro. Todo lo que Dios me contesta no es lo que yo quiero oír. ¿Sí me explico? El Señor te dice, no te vas a mover. Pero Señor, y estamos así con el coraje, y haciendo que ¿por qué no? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Entonces, vamos a ver que Dios me va a contestar, hermanos. Dios va a responder. Y es una cosa impresionante porque a veces, vimos que David estaba con el campo enemigo, con los enemigos, ¿se acuerda? Iba a ir a pelear contra el mismo pueblo de él y el Señor lo detiene. Fíjese nada más, todo hasta donde se había enchuecado el tremendo. Ahora, quede bien claro, hermanos, los errores de David no determinaban el corazón de él. Fíjese qué impresionante. Los errores nuestros, hermanos, no determinan quiénes somos nosotros. Nosotros podemos cometer errores y aún estar viviendo en un error. Eso no determina que no podemos buscar a Dios, que no podemos arrepentirnos, que no podemos correr a Él, que no podemos venir a sus pies. Eso no determina eso. Ahora, ¿qué tan importante es, hermanos, que cuando yo me doy cuenta que mi vida da un giro, que mi vida tiene que voltearse a donde debo, yo tome la dirección correcta? Y eso es lo que hace David. David inmediatamente se pone en orden con Dios y empieza a pedirle dirección a Dios. Y es cuando Dios empieza a dirigir a David. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl. Dice, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Pobre, todo cochino, todo de veras. Y dice, pues para que sea tan clara la escritura y lo describa, ¿verdad? Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. ¿Por qué es que hace reverencia a David? O sea que ya todos habían oído, ya sabían quién iba a ser David. Ya sabían quién iba a venir a ser rey. Este era de los amalecitas, de los enemigos de Israel. ¿Y qué hace ante David? Dice bien,
postra. Fíjese bien, yo quiero que aquí usted vea, y no se lo voy no quiero dar el mal enfoque, hermanos, pero así me pongo yo a pensar que el enemigo se postra cuando nosotros caminamos en santidad. Cuando usted anda en santidad, el enemigo tiene que hacerse a un lado. Y tiene que ahí, donde usted le diga que esté. Fíjese qué tremendo. El problema es que nosotros, no sé si no hemos entendido, no sé si no hemos captado que la autoridad que Dios nos ha dado, el poderío que Dios nos ha dado, es contra uno solo. A veces, hermanos, creemos que la autoridad y el poder me lo ha dado contra aquí, contra los hermanitos de la iglesia. Y les voy a gritar y les voy a decir que se calle, que se... Y a veces creo que eso es lo que yo debo demostrar, sin darme cuenta que la autoridad y el poder que Dios me ha dado es para derribar lo que el enemigo ha traído contra mí. ¿Sabe qué? Y cuando nosotros entendemos que el pleito mío lo tengo ganado, fíjese bien, que el pleito que el enemigo quiere hacer contra mí, el Señor me ha dado ya victoria. Es como cuando nosotros vamos a un partido de los Raiders, o de los estos Cowboys, es cierto, o que de los qué sé yo, de los Lakers, o de los no sé cuál otro. Y usted va, pero usted ya compró un ticket, ya lo pagó. Entonces usted no va y dice, ay, me van a dejar entrar. Ay, es que no sé si, bueno, y que si está enojado el que está en la puerta y me dice que no. Usted va con esa expectativa. No se puede. Y usted va y nomás se forma y nomás lo entrega y órale. Y sabe que el que esté en la puerta dice, pase. Usted pasa, sí. Porque usted tiene esa seguridad de que lo que lleva en sus manos tiene un poder y una autoridad para poder usted hacer lo que va determinado a hacer. ¿Sabe que nosotros se nos olvida que Dios nos ha dado tanta autoridad para pelear contra el enemigo? Y nosotros nos vivimos atemorizados y pensando lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Cuando yo entiendo, hermanos, la autoridad que Dios me ha dado es sobrenatural. Sí le cayó el 20. Sobrenatural. Es decir, no es una autoridad en la que yo le digo a Armando, vete para allá. No. Porque si Armando le da ganas, no se va. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Pero la autoridad de la que yo le estoy diciendo es que le digo al diablo miserable, te sales de aquí en el nombre de Jesús. Y ese no me discute si eso no es. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la autoridad en el Señor que Dios nos ha dado es grande. Y yo veía aquí, y dice que este hombre viene y se le postra a David. Este reconoce quién es el hombre de autoridad. Este reconoce quién va a ocupar un lugar en el reino. Dice, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Fíjense nomás esa noticia para David. Dice, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa. Hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gentes de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté.
porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y los he traído acá a mi Señor. Ok, mientras yo estaba buscando y estudiando acerca de los porqués y de qué se trataba, algunos eruditos de la escritura dicen, probablemente este Amalecita llegó cuando Saúl estaba muerto o cuando estaba a punto de morir, y él solamente toma la corona y toma el anillo del rey como una protección para sí mismo. Fíjese bien qué tremendo. Parecía que la gente no entendía todavía que David tenía en alta estima, o para David era lo más importante, hermanos, autoridad, lo que Dios determinaba. Y aquí es donde yo quiero hacer un hincapié tantito. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Ok, David reconoce, fíjese bien, David sabía que él iba a ser rey, ¿verdad? Pero antes de él saber que iba a ser rey, él sabía que Saúl era rey. Y pudiéramos decir que Dios se lo entregó varias veces. Mas aún sin embargo, David sabía, no voy a apresurar mi tiempo. No voy a adelantarme a lo que yo quiero. No voy a mover un dedo para mi favor. Que Dios haga como Él quiera. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pensamos? Y aquí es donde es tan importante que nosotros pensamos, ok, ese hermanito no es bueno, hay que quitarlo. Y nos levantamos contra el hermanito porque pues no está haciendo bien, o sin saber, hermanos, que contra quien nos levantamos es contra el Señor. Y lo que yo pienso que una persona no está haciendo bien, yo debo de orar. Eso es lo más provechoso, orar. El arma más poderosa. El problema es cuando nosotros nos levantamos en armas para quitar las autoridades que Dios instituye o que Dios levanta. Es ahí donde viene contra nosotros, hermano, juicio. Y ahí sí, mire, ¿sabe qué? Ni meter las manos. Ahí sí, porque no es que le están diciendo, va, maldición, va a caer. No, la Biblia nos dice que es algo que Dios protege. Y Dios va a quitar a su debido tiempo, pero mientras Él ha instituido, mientras Él tiene, yo no levante un dedo. Yo no haga nada contra el ungido de Jehová. Ahora mire, hay muchas personas, hermano, que hacen cosas horribles, horribles. Pastores que se levantan en adulterio abiertamente y la congregación lo sabe. ¿Sabe quiénes son más sinvergüenzas? La congregación, hermano, por saber y quedarse ahí. ¿Sabe qué es estar de acuerdo con un pecado? Que es el escogido del Señor, que es el... No, ahí no me venga con eso. Ahora, yo no voy a quitarlo, yo no voy a hacer nada, yo me voy. Yo me muevo de donde se practica el pecado. Mientras, hermanos, nosotros servimos y trabajamos y oramos. Y le pedimos al Señor que el Señor empiece a dirigir las vidas de todo el que sirve al Señor. Y sabe que es tan importante que nosotros sepamos, hermanos, que cuando yo le digo al Señor, Señor, heme aquí. Créeme lo que Dios no se va a quedar sordo, no se va a quedar quieto y te va a dar trabajo. Te lo va a dar. Ahora, ¿cuál trabajo? No sé. Una cosa es bien importante saber, que cuando mi corazón quiere servir a Dios, Dios te va a escuchar. Y Dios va a usar tus manos, tus pies, tu boca. Dios te va a usar. Lo importante es que yo sepa cuál es mi posición en el reino. Y sabe que David lo sabía perfectamente. Y David no iba a hacer nada contra el ungido de Jehová, contra Saúl, aún cuando Saúl estaba siendo usado por el enemigo. David pudo haberlo matado varias veces, mas sin embargo no lo hizo. Y dijo, Dios tiene su tiempo. Y así lo hizo. Ok, el joven que le daba nuevas
que le daba las nuevas, respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Él está describiendo, fíjese bien usted, él está describiendo, no me quedaba otra cosa que hacer. Si no lo hago yo, lo hacen los que vienen por detrás. El hombre trató de justificarse ante David lo que supuestamente hizo. No sabemos hasta el momento, pero él dice, pues le maté. ¿Y sabe qué, mi señor? Le traigo la corona del rey. Dice él, yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Él está diciéndole, si no hubiera hecho esto, nuestro rey Saúl habría sufrido. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. ¿Con quién? Con David. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, porque la casa de Israel, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: soy hijo de un extranjero amalecita, es decir, del pueblo enemigo. Y le dijo David: ¿cómo? ¿No tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Este hombre nunca jamás se hubiera imaginado, ¿verdad?, que queriéndose él poner como en una buena posición, vamos a decirlo así, con David, le costaría la vida. ¿Qué tan importante es, hermanos? ¿Qué tan importante es no querernos estar congraciando con nadie? ¿Qué tan importante es no querer que me acepten por lo que yo hago y por lo que yo tengo, por lo que yo puedo hacer? Tratar de ganar a nadie. Ahora, ¿sabe qué? Mi testimonio, mi forma de ser es la que me abre camino en todos lados. Es la que hace que la gente me abrace, es la que la gente me acepte, que la gente me ame tal y como soy, sin tratar de quererme congraciar con alguien. Dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. El libro de Jaser es un libro que no está en el canon, y es un libro que habla del principio de la creación, desde el principio de Adán y Eva hasta el tiempo de Moisés. Se cree que pudo haber sido también Moisés el que haya escrito ese libro. No se sabe con exactitud, pero ciertamente que ese libro no está dentro de la Biblia. Más hay algunos detalles que se toman de ese libro porque son ciertos, son verdaderos. Dice: ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Dice cómo se refiere David al que lo quería matar. ¿Se acuerda? Lo declara como un valiente. ¿Se acuerda quién era Saúl? Saúl, el primerito pleito que tuvo, ¿con quién era? Con el Goliat, ¿se acuerda? Dice que se escondían y no podían salir. Y aquí David lo describe: cómo han caído los valientes. Él está describiendo, honrando. Dice: no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados.
más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijos de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste dulce, más maravilloso que fue tu amor, que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Este es el cántico o una nota de tristeza de Saúl cuando él se da cuenta de la muerte de su rey, porque él nunca deja de verlo como el rey de Israel, y por Jonatán, su mejor amigo. Esto es lo que a mí me llama la atención. Fíjese bien, David, aún en la muerte de Saúl, él empieza a honrar y a declarar, aun cuando él no lo era, pero solamente porque Dios lo había escogido. Eso nos habla de un corazón de un hombre que vamos a ver, hermanos, más adelante, en unos cuantos capítulos más adelante, las caídas de David tan fuertes, sus tropiezos tan tremendos que él tiene. Tropiezos que marcan su vida, hermanos. Tropiezos que sabe que traen tristemente maldición sobre sus generaciones. Y en esto sabe, pero lo más impresionante de todo esto, el corazón de David seguía firme por su Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Mire, vamos a ver a un David que su hijo se levanta contra él, un David que toma a una mujer por esposa que no era de él, que la embaraza, cuando se da cuenta que está embarazada, manda a matar al esposo de esta mujer. Es una cosa así como una telenovela de las feas. Pero aún con todo esto, hermanos, dice la Escritura que David es uno de los que compone los salmos para pedir perdón más impresionantes. O sea, David, aún siendo rey, aún siendo el que Dios establece y que Dios escoge, no se detiene, hermanos, para pedir perdón, para humillarse. Y déjeme decirle, ahí está el problema de la iglesia. Ahí está el problema de muchos de nosotros. Y me atrevo a decir que el 90% sabe que nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. Mucho trabajo. Es más, es la culpa. Es que si no hubiese, es que si... Y nos cuesta tanto trabajo decir, ay, no, la regué horrible, perdona. Y sabes que sí, te pido perdón. Ah, no, pero tengo que buscar de qué manera me justifico para lo que hago. Qué impresionante, ¿no? En lugar de saber que pues eso no me va a llevar a ningún lado. No le llevó a David, no me va a llevar a mí. Y David nunca dudó de reconocer su pecado y pedir perdón al Señor. ¿Sabe qué? Y cuando vemos esto, mire, pero aquí está lo tremendo, hermanos. Y yo quiero que usted se ponga bien trucha. No se me duerme en este instante. No se me duerma. Por favor, despiértese. Sabe que nuestras acciones y muchas veces nuestro orgullo destruyen la vida de nuestros hijos. ¿Sabía usted eso? Pues es que pues yo soy su padre. ¿Por qué le tengo que dar cuenta? No se trata de dar cuenta, hermanos. Se trata de reconocer. Reconocer. Perdóname, hijo, perdóname, la regué horrible. Ah, no, pero pues yo soy quien soy. No lo decimos, pero lo actuamos. ¿Me entiendes? No lo declararemos ni diremos, pero nos acomodamos y muy dignos nosotros. Y ahí sí venimos.
Lloramos en el altar, pero nos levantamos, ya dejamos las lagrimitas y ya venimos otra vez a seguir con el orgullo adelante. O sea que eso, hermanos, estorba en nuestra vida. Y yo quiero que usted se ponga bien listo, porque fue algo que David desechó de su vida a pesar de todas las caídas, subidas y bajadas que tenía David. David hizo muchas cosas y a lo mejor de los que más, hermanos, la regó, pero de los que a nadie en la escritura, aparte de Jesús, se le dice el rey David. ¿Y Salomón? ¿Quién fue? ¿Fue rey? ¿Sí o sí? El rey Salomón. ¿Cómo se le dice a Salomón? Salomón, el sabio Salomón. Pero a David, ¿cómo se le dice? Y a David se dice el rey David. Y en todos lados lo conocen, el rey David. ¿Sabe que yo me pongo a pensar cuánto Dios quiere obrar en nuestra vida, hermanos, cuando nos humillamos? ¿Cómo Dios trabaja en nuestros corazones cuando yo reconozco y lo digo? Mire, somos bien chistositos y lo decimos, bueno, pues, pero es que ya lo dije. Pues sí, pero pues componlo. Pues sí, pues es que se me salió. Y fíjese bien, pues bueno, pero cuántas cosas habrá, hermanos, que por nuestro orgullo traemos las consecuencias sobre nuestras familias, que muchas veces por bendita misericordia del Señor están de pie. Ok, siga conmigo. Después de esto, aconteció que David consultó, ¿a quién? Ok, fíjese bien, empezamos a ver ya a David, el David que empieza a buscar de una manera preciosa la dirección de Dios. Dice, consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? ¿Lo puede ver? Primero, Señor, voy. Señor, ¿a dónde voy? O sea, es impresionante, hermanos. Cuando usted empieza a tener esa relación con Dios, Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ¿y cómo lo hago? ¿Me entiendes? Señor, ¿me das chance de comprar una casa? Claro, mijo. Señor, ¿dónde la compro? Porque, pues si usted me pregunta, yo me quiero ir a Spanish Hills y me voy y me aprietan la cabeza porque nomás el primer mes pudiera a lo mejor pagar. ¿Sí me entiende lo que le estoy queriendo decir? O sea, ¿qué tan importante es decirle al Señor, Señor, lo que quiero, ¿cómo lo hago? David le dice al Señor, Señor, subiré, iré, ¿y ahora a dónde? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, sobre la parte sur de Israel. Aquí empieza la división, hermanos, del reino. Aquí empieza cuando es la división y David empieza tomando la parte sur, Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Qué está haciendo David aquí? Está declarando su posición. Aquí ya está, ok, ahora sí, ya está muerto y enterrado el que era, ahora aquí estoy yo.
Dice que tremendo. No antes, no a la mitad. No. Cuando el Señor le dijo. Cuando ya el Señor tuvo todo preparado para él, entonces David toma la posición de rey. Todo en el tiempo de Dios. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y le hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurim, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Esta es toda la parte norte, hermanos, de Israel. Y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Fíjense, todavía no se le quitaba a David la lucha. Ok, aquí estamos viendo el reino dividido. Él está reinando en la parte sur de Israel. Ok, la parte norte está el otro hijo de Saúl peleando por el reino. Ahora, acuérdese de esto. Cuando Saúl le rasga las vestiduras al profeta Samuel, el Señor le dice a Samuel, dile a Saúl que de la misma manera que te ha rasgado, que ha roto tus vestiduras, así será rasgado el reino de él. Y le dice, y no habrá nadie de su descendencia que quede para tomarlo. Nadie, hermanos. Ok, aquí vemos cómo cuando nosotros estamos todavía por pelear posiciones que ya no nos pertenecen. Mire, algo bien impresionante. Cuando vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor había removido a Saúl, a Jonatán, pues de una manera tremenda, ¿verdad? En el pleito, en la batalla, quedan a medio camino, muertos. El hijo de Saúl, él tenía que saber, hermanos, que a él ya no le pertenecía. Ahora, una de las cosas, hermanos, que sucedía en el tiempo antiguo, cuando un rey moría y lo sucedía otro rey que no fuera de la familia real, que no fuera de la misma familia, era obligación del rey entrante matar, hermanos, a toda la familia del rey anterior. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque se iban a levantar precisamente estas condiciones. Pero aquí David, ni por error, David no intenta hacer absolutamente nada. Más adelante, el pleito se pone duro, más adelante David empieza a pelear con lo que el Señor ha hecho en él. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, dice, hijo de Saúl y lo llevó, dice, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántese. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo.
Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y había muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Jehová, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Maanim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Fíjense nada más la comparación. ¿Cuántos dice que mataron de los de David? 19. ¿Y cuántos de los de David? Más de 300. Ok, pero fíjese bien, en esto yo quiero que usted ponga atención. ¿Qué es lo que David hace antes de ir a una batalla? Le pregunta a Dios: ¿estarás conmigo? Pelearé, me darás victoria. Yo creo que en eso, hermanos, está la clave de nuestro caminar. No era que no tuviera David pérdidas. No, en comparación al pueblo enemigo, David eran mínimas las pérdidas que él tenía. Pero ¿sabe una cosa? Es impresionante cuando nosotros consultamos a Dios con las cosas que nosotros queremos hacer. Señor, debo hacer esto. Señor, haré esto. Señor, está en mi corazón esto. Es tu voluntad, Dios. Puedo, Señor, hacerlo. Mire, cuando a mí alguien viene y me pregunta: pastora, ¿cómo la ve? Quiero hacer. ¿Sabe que yo no puedo decirle a nadie: sí, hágalo? Sí, vaya, aviéntese. ¿Sabe una cosa? Para mí es una responsabilidad tan grande, hermanos. Y lo único que uno puede decir que deberíamos de saber todos es: ¿ya oraste? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha mostrado Dios? Porque sabe que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que no solo a mí me va a responder, o no solamente a Estela, o no solamente a Martí, o al hermano Silas, o a Aura. No. Dios va a responder a aquel que le clama. El problema es que nosotros estamos pensando que dependiendo de dónde estás, es lo que Dios va a hacer atención. Si eres líder de esto, el Señor sí te pone más atención a ti. Si eres tanto tiempo en el Señor te oye mucho más a ti. Y ese es el error tan horrible en el que nosotros caemos. Cuando la Escritura nos muestra que si consultas al Señor, que si buscas al Señor, que si clamas al Señor, no solamente te oye, pero te contesta.
No solamente te contesta, pero te guía. No solamente te guía, pero te da victoria. Fíjese qué tan tremendo, porque Dios no le va a dirigir para que se vaya y se caiga en el divisadero, que se vaya y se caiga en el barranco. Ese no es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Dios le va a dirigir a usted para que camine por el camino donde Él le quiere llevar. Esto no quiere decir que a lo mejor por el camino donde me lleven me cueste la vida. ¿Me entendió? Yo no sé si te cueste la vida el servir al Señor. Eso no quiere decir que el camino que Dios te lleva está mal. Simplemente por ese camino el Señor se va a glorificar en tu vida. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque ahorita la tenemos facilita, hermanos. Facilita. Si usted, y no porque yo lo haya vivido o visto, pero por lo que yo me he dado cuenta, en los países comunistas, en la China, hermanos, usted no puede hacer nada si el gobierno no se lo permite. Y déjeme decirle, para allá vamos. Y sabe que aquí estábamos como borregos, ay, pues a ver cuánto me dan ahora, ay, pues a ver qué hacen ahora. ¿Sabe qué? Es lo peor. Depender del gobierno es lo peor, hermanos. Es lo más tremendo. ¿Sabe qué? Es la horca más segura que va a tener para usted. Que eso que los estímulos y que mentira, fue mentira, mis hermanos, mentira. Y si usted no le cae el 20, pues venga y le explico. Pero no es cierto. ¿Sí me entiende? El enemigo quiere tenernos bajo control. El enemigo quiere tener controlada nuestra vida. ¿Y por qué me estoy yendo por montes y collados? Mire, porque le decía yo, en China no hay libertad, hermanos. Pero en China la gente sigue adorando a Dios, cueste lo que les cueste. El chino cristiano, el musulmán convertido al evangelio, no le importa dar su vida por lo que ha encontrado. Y aquí nosotros, ay, me están ofendiendo. Hasta gordo me cae, hermana, que de veras, usted predica. Ay, es que no tiene sentimientos. Y deje usted predicar algo. Usted predica contra el pecado. Es lo más vergonzoso. Predica contra el pecado y todavía anda con que, ay, es que ahí se están saliendo, ahí nomás se están predicando de esto y de esto y de esto. ¿Y qué es lo que está ahorita? Esto y esto y esto. Pues el pecado, hermanos. ¿Me entiende? El pecado ahorita está como burbuja, ahorita el pecado está así como el jabón cuando le pone demasiado en la lavadora que no haya cómo detener. Así está ahorita el pecado. Y todavía queremos con que, hermano, no se ofendan. No deberíamos, hermanos, nosotros de ofendernos en lo más mínimo. Al contrario, deberíamos de glorificar a Dios, porque todavía se predique contra el pecado. Y nosotros deberíamos estar de rodillas, así, hermanos, gritando y gimiendo a Dios porque saque nuestra familia del pecado. Ay, pero me lo lastima. ¿Me entiende? Y pues no, hermanos. No se vale eso. Usted y yo tenemos que entender, Señor, este tiempo es un tiempo difícil. Mire, si el Señor, hermanos, nos llegara a permitir, yo camino por esa línea, yo no sé quién más, pero yo camino por la línea que sí vamos a ver bastantes cosas. Yo, y nada más. Y yo lo creo, que sí vamos a ver. Bendito Dios, y créanme lo que quiero creer con todo mi corazón, que no vamos a probar nada de lo que se dice. Pero vea usted cuántas cosas se nos están haciendo que tenemos que hacer y nadie puede decir que no. Y podemos decir que no estamos viendo tiempos apocalípticos, donde ahora a usted ya no se le permite viajar si no presenta una tarjeta.
donde en muchos restaurantes, si usted no tiene esa tarjeta, usted no puede entrar. Si usted no tiene esa dicha tarjeta, usted no puede hacer, no puede. Y usted me está diciendo que no son tiempos difíciles. Yo no sé en qué mundo vivimos, hermanos. Y sabe una cosa, nomás ve a su alrededor. ¿Sería o no sería para que estuviéramos prendidos como iglesia? Ay, pero eso sí, las noches de adoración. Ay, queremos estar todos en la noche de adoración. Pero mientras sea el alimento, lo que te va a sostener, hermanos, lo que te va a dar fuerza y entendimiento. Pues es que estoy cansado, pues es que todos estamos cansados, hermanos. Todos. Unos más que otros, definitivamente. Unos se cansan por su trabajo mucho más que otros. Pero ¿quién no se cansa ya para esta hora? Pero imagínese, yo escuchaba hoy que anunciaban en la China comunista, hermanos, y anunciaban que se empezaran a preparar con alimento. Le estoy hablando del país, de la nación, de la población más grande sobre la tierra, donde en este país, donde en la China comunista, ese ha sido el problema. No tienen para alimentar a tanta gente. Ese ha sido, ok, y están diciéndole a la gente, junta comida. Ok, yo nada más quiero decirle, ¿usted cree que esos problemas se quedan nomás en la China? No, se va a expandir sobre toda la tierra, hermanos. Por eso yo le decía, a lo mejor donde Dios nos lleve a caminar, nos cueste la vida. Pero ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios, ay, cómo es malo el Señor si no nos lleve en las nubes antes de... Entonces, ¿cómo puede ser un Dios de amor si nos va a dejar sufrir? Porque muchos dicen eso. Pero ¿cómo? Si Dios, siendo un Dios de amor y ama, ¿cómo dejará sufrir su iglesia? No vengamos con doctrinas baratas, hermanos. Veamos el precio de la iglesia primitiva. Y sabe que podemos ver, hermanos, cuando Dios dirige nuestra vida, cuando Dios nos dice qué hacer, es porque Él nos va a dar victoria. Sea lo que sea, el final que sea, es victoria en Dios. Y si como iglesia, hermanos, si como si apláudale al Señor, a mí no, al Señor apláudale. Mire, y si como iglesia, hermanos, aprendemos como David, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, seguiré hacia adelante. Señor, tú dime cuánto, Señor, cómo, a dónde. ¿Sabe qué? Esta iglesia se prende en fuego, hermanos. Se prende en fuego. Y no por los fuegos que se vienen, no. En el fuego del Espíritu, hermanos. Empezamos usted y yo con esa actitud. Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y ahora dime? Señor, ¿le doy un guamazo a este que tengo como marido, Señor? ¿O se lo das tú? ¿O qué hago, Señor? ¿Me entiende? Pero porque si se lo quisiéramos dar. Aleluya, dice la hermana. Sí, amén. Y la hermana ni marido tiene, ¿verdad? Pero ella se lo quisiera dar. Me da risa porque le digo de los maridos, mi hermana. Y saben una cosa, es bien impresionante, bien tremendo, hermanos, que nosotros no entendamos que los tiempos están difíciles. Y que lo que tenemos que hacer, hermanos, es así, como David. Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y ahora a dónde voy? Y si alguien aquí sirve al Señor dentro de un ministerio, dísele decir al Señor, Señor, ¿y ahora qué? Y si no está sirviendo, Señor, pues quita esto, porque no trae bendición. Pero si esto es tuyo, Señor, síguelo levantando. Síguelo, Señor, exaltando. Sigue haciendo lo que tú quieras hacer con nuestras vidas. Póngase de pie.
Mire, cuando vamos a seguir viendo a ese David precioso, que a pesar de, hermanos, porque la vida de David va a ser así, créanmelo, y con una de luchas tan tremendas, con una de luchas tan horribles. Pero a mí me impresiona que el corazón de David siguió así con el Señor, siguió firme con el Señor. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros no queremos andar así, mucho menos tener las luchas que tuvo David, porque fue la desobediencia de David. Fue la desobediencia de David lo que lo hace confrontar a esas situaciones, pero fue la misericordia de Dios y la humillación de David lo que lo hace levantarse y lo que lo sostiene y lo que lo califica a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo. Así es que fíjese bien, no es lo bueno que seamos, sino es lo bueno que es Dios. No es lo bueno que nosotros podamos ser o hacer, sino es lo bueno que Dios hace y lo bueno que Él es. Por lo que nos pueden calificar a alguien, a nosotros como diferentes. Y no es porque nosotros lo seamos, es porque Él es en nosotros. Amén. Vamos a orar por las necesidades. En esta hora quiero ser la primera en pedirles oración. Yo quiero que me ayuden a orar por la última de mis tías. La última de mis tías está muy, muy malita. Es la última hermana que queda de mi mamá y está muy, muy delicadita. Tiene muchos problemas. Yo le pido al Señor que si el Señor la quiere levantar, que la levante. Pero ella me decía ahora, lo único que le pido es que no termine yo con dolor. Y si el Señor tiene en su plan recogerla, que el Señor no me la deje sufrir, que el Señor la recoja y la abrace sin dolor, pero que el Señor haga algo hermoso en ella, ¿verdad? Les pido oración por ella. ¿Alguien más? ¿Quién quiere que oremos por algo? Sí, hermana Estela. Salvación para mis hijos. Amén. Por mi mami que te trae un dedo muy hinchado. Ok. Por Luisa y sus hijos que están pasando momentos duros. Ok. ¿Ivo? ¿Por David? No. Ok. ¿Maguito? ¿Por Jennifer? Sí. Por mi papá porque tiene COVID. Por su padre que tiene COVID. Ok, sí, hermana. Trae mucho dolor de espalda y rodilla. Pásale, hermano, para orar con usted. Martín y Armando. Martín y Armando, vengan, oren por Juan al hermano. Manos Silas. Vamos a orar. Mientras ellos oran por el hermano, nosotros vamos a orar por las necesidades y peticiones que tenemos. ¿Sí? La hermana María Bravo pide oración por su tía que está muy enferma de los pulmones. Ok, ok, vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, clamando con todo nuestro corazón, Dios, por cada necesidad que te fue presentada. Por Jennifer, Señor. Padre bendito, la ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro en su corazón. Por Evelyn, Señor, que tú termines la obra que has empezado en ella, en su cuerpo, Señor. Que tú la restaures y la sanes totalmente. Por el papá de mi hermano Gabriel, Señor, restáuralo, sánalo, seca ese virus de su cuerpo, Padre, y permite que él sea sanado. Por la familia de Mario, bendito Dios, yo te suplico que ellos vengan, Señor, que tú apresures todo este trámite y, Señor, puedan ellos estar aquí con su papá y con su esposa puede estar aquí. Señor, sea tu mano poderosa sobre esta situación. Te pedimos por Mari Bravo, Señor, por la petición que ella pone. Señor, tú responde, Dios, tú contesta. Por la mamá de Yadi, Señor, porque tú toques su mano, sanes sus dedos, Señor, por esta familia que han pedido, bendito Dios, toda esta familia, María Luisa, Señor, sus hijos. Señor, tú eres suficiente para traer respuesta. Tú eres el único que contesta, Dios.
por David, mi Señor. Te pedimos que tú traigas respuesta, Señor, que tú abras camino para que él pueda venir al país, Señor, con su esposa y sus niños, Señor, que tú abras camino, Dios, que tú pongas las cosas de manera para que esto sea posible, Señor. Te pedimos, Padre precioso, por la familia de mi hermana Estela, Dios. Salvación, ella te dice que haya salvación en mis hijos, que vengan, Señor, a conocer tu poder y tu grandeza. Por la mamá de Ángela, Señor, yo te pido que tú la toques desde su cabeza hasta sus pies, que ella sea sanada, que ella sea restaurada, que ella conozca tu poder y tu grandeza, Dios bendito. Te pido por mi tía Candy, Señor, en esta hora te suplico, Padre, tu mano sobre ella. Padre, si es tu voluntad sanarla, te pido que lo hagas, Señor. Y si tú tuvieras otro plan diferente, bendito Dios, solo te pido, Señor, que ella no sufra, que no tenga dolor, que tú la restaures, Señor, que ella sienta ese abrazo tuyo, esa mano poderosa sobre ella. Rey, en estos momentos creemos y declaramos que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que levanta, el Dios que da vida, el Dios que hace, Señor, todas las cosas posibles. Señor, te pedimos, Padre, por esta petición que han puesto, Señor, de este niño. Rey precioso, contesta. Señor, obra, bendito Dios, que tu mano poderosa, Señor, sea la única que sea extendida, Señor, sobre cada necesidad en esta noche. Bendito Dios, estamos creyendo y declarando, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el único, Señor, que puede hacer nuestra vida diferente. Te pedimos, Señor, por Jackie. Dios, restáurala, sánala, levántala, Padre bendito, y que tu mano preciosa le sostenga. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia y por tu grandeza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.